Isaac Cabrera, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te presento como coordinador estatal del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana. De verdad, un gusto tenerte, que nos acompañes, hablando de ese tema tan importante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad para platicar con su auditorio sobre el tema, este tema que nos importa ahorita por el momento mucho, ¿no? Claro. Es esta cuestión de emergencia que nos tiene ocupados. Y bueno, ahorita anunciaron actualmente la apertura de más centros de acopio en diversos estados de la República. Platícanos, ¿cómo llevaron a cabo esto? Así es, bueno, debido a la emergencia y debido a las necesidades que prevalecen en el estado de Oaxaca y Chiapas, se han aperturado centros de acopio en 16 estados de la República. A lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Obviamente uno de los primeros que se aperturó fue el de la Ciudad de México. Estamos hablando que también se han aperturado en Guerrero, Querétaro, Tabasco, Chiapas mismo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, ya lo mencioné. Sí. Han sido en varios estados donde se han aperturado y donde se han acopiado, al momento se han acopiado casi 240 toneladas. Ya después de hacer desafortunadamente el recuento de los daños, hemos visto que nuevamente todo el país se está solidarizando con nuestros hermanos de estos estados que fueron afectados por el terremoto. Pero yo quisiera que nos dijeras tú, Isaac, ¿qué es lo que podemos nosotros llevar a estos centros de acopio? Porque de repente, pues sí, gastamos energía y gastamos también dinero en artículos que no son necesarios. Mejor llevar algo que es lo que sea fundamental y que es lo que en este momento necesitan nuestros amigos de estos estados. Claro que sí, Enrique. Mira, dentro de los principales artículos que estamos recibiendo son alimentos, entre los que podemos destacar atún, sardinas, arroz, lenteja, chiles, salsa de tomate, frijoles, azúcar, aceite, que son los principales elementos que utilizamos para el armado de las despensas. También estamos solicitando que nos hagan la donación de artículos de limpieza y de higiene personal. De higiene personal, pues obviamente para ayudar a las familias, y de limpieza para las tareas de limpieza en la zona. Claro, ¿qué hay con esta parte de cobijas, casas de campaña y ropa que hemos visto, y muchos de los que hemos colaborado con la Cruz Roja también se donan? ¿Esto también es recomendable o no? De momento solamente estamos solicitando a la población si está en sus posibilidades hacer donativos de casas de campaña. Eso es importante porque se han estado enviando casas de campaña, pero aquellas personas que han sido afectadas y que sus domicilios ya no son habitables y que han tenido la necesidad de habitar la intemperie. Entonces, es por eso que estamos haciendo una invitación precisamente a esos artículos en particular. Cobijas y ropa, de momento en la Cruz Roja Mexicana no estamos acopiando, obviamente por el volumen y el trabajo que representa hacer esto. Isaac, hace un momento estábamos platicando, antes de entrar al aire, lo importante que es de verdad las cifras. Las cifras hablando de qué es lo que se ha acopiado hasta el momento, con la ayuda de toda la gente, de todos los estados de la República y bueno, inclusive también de la gente de aquí de la Ciudad de México. Así es, al día de hoy, como les comentaba al inicio, se han acopiado casi 240 toneladas, de las cuales 130,000 ya se han enviado al estado de Oaxaca, otras 14,000 se han enviado, 14 toneladas se han enviado al estado de Chiapas. Se ha beneficiado a más de 20,000 personas, 24,000 familias. Muy buena cifra. Exactamente, y 200, casi 300 voluntarios están trabajando constantemente en el estado de Oaxaca, más los voluntarios que tenemos en todos los centros de acopio. Oye, Isaac, aquí, ¿a dónde podemos llevar todas las cosas? ¿Dónde podemos encontrar los centros de acopio por parte de la Cruz Roja Mexicana? Bueno, el centro de acopio en la Ciudad de México lo podemos ubicar en la calle de Juan Luis Vives, número 200, en la colonia Los Morales, Polanco. Esto, pues bueno, ya ustedes conocen la Cruz Roja en Polanco. Ahí estamos recibiendo. Y si quisiéramos hacer voluntariado, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué horarios nos tenemos que inscribir? ¿Cómo es este procedimiento? ¿O nada más llegamos y ayudamos? No, los centros de acopio están abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y si quieren ser voluntario pueden presentarse. Únicamente les pedimos que pasen que lleguen con una identificación y van a pasar a un proceso de capacitación para que nos puedan ayudar de una forma más eficiente. Y bueno, eso es lo que estamos solicitando. Y también Cruz Roja Mexicana aperturó la cuenta 0404040406 de Bancomer para poder hacer donativos en efectivo. Claro. Excelente.